Hola, muy buenos días. En esta ocasión estamos en una segunda oportunidad presentando nuestro tema Diálogos de Amparo con el doctor Vicente del Arenal Martínez y su servidor, el doctor Ángel Durán Pérez. Por supuesto que este programa, esta actividad que de manera semanal estaremos presentando con ustedes, es de sumo interés precisamente para aquellos que se identifiquen con el juicio de amparo. En esta misma semana vimos la suspensión en materia de amparo y por supuesto que hoy hablaremos también sobre este mismo tema, pero en un tópico diferente ya tal y como se encuentra en la ley. El doctor Vicente del Arenal Martínez, ustedes ya lo conocen, es una persona docta con muchos años de experiencia en la justicia de amparo y por ello es que nos atrevemos también a hacer este programa precisamente para que estudiantes, profesores, investigadores o interesados en el juicio de amparo pues escuchen de viva voz de la gente que ha vivido durante toda su vida en la experiencia del juicio de amparo. Doctor, muy buenas tardes y pues nuestra segunda charla de amparo hoy con la suspensión en este medio de control constitucional, tal y como se encuentra la ley. ¿Cómo la ve usted? ¿Qué opina al respecto? Dejo con ustedes al doctor Vicente del Arenal Martínez. Muy buenos días o ya tardes. Encontramos el camino para poder llevar a cabo esta sesión y me pide usted o me indica usted que vamos a continuar con el tema de la suspensión, pero ya como está actualmente legislada. Para llegar al punto que se desea por parte de usted, que también a mí me agrada y entrar, es muy amplio, demasiado amplio. Del artículo 125 artículo 123 al 269 está normatizada o legislada el incidente de suspensión. Debo de mencionar que como toda legislación, como todo derecho, siempre está en movimiento, en perfeccionamiento y actualmente tenemos una octava ley de amparo del 2 de abril de 2013, lo que ya han transcurrido bastantes años a mi juicio y sobre todo ha habido tres reformas a esta octava ley de amparo que no viene al caso más que mencionar la evolución y perfeccionamiento del mismo. Debo mencionar para hacer punto de apoyo o de inicio el artículo cuarto que ya insistí la sesión anterior, que está consignado en la primera ley de amparo de 1861. Yo había dicho 1869. Disculpe. Y dice así el artículo cuarto: el juez de distrito correrá traslado por 3 días a lo más al promotor fiscal. Quien no sabe qué era el promotor fiscal, ahora se los digo, es el actual agente del Ministerio Público de la Federación. Y con su audiencia, la del Ministerio Público o promotor fiscal, declarará dentro del tercer día si debe o no abrirse el juicio conforme al artículo 101 de la Constitución. La primera suspensión que existió históricamente es la suspensión urgente con audiencia del Ministerio Público. Qué bueno que posteriormente a reformas que se hicieron, el Ministerio Público que yo deseo desaparezca en el amparo. Es mi forma de pensar. Ahora, actualmente la suspensión, el tema de la suspensión del acto reclamado se divide por el artículo 125, y perdonen si a veces cometo atropellos en el idioma, dice que se dividirá la suspensión en suspensión de oficio o a petición de parte. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Muy sencilla. La de oficio no se pide y la de a petición de parte sí se pide, pero tiene una consecuencia lo que estoy diciendo,
porque en la suspensión de oficio, no, si no se razona, que yo a mis alumnos durante muchos años les dije, deben de razonarla, no pedirla, porque esa es la suspensión a petición de parte. Por ejemplo, me tienes que conceder la suspensión de oficio en el caso de los muchos que hay que me van a privar de la vida. Y a lo que voy es que la suspensión de oficio, insisto en ello, no se pide. El juez de distrito de oficio la otorga, sin ninguna condición, sin ninguna audiencia, sin ninguna garantía. Simplemente suspende de plano, y que esa es una novedad en la octava ley de amparo, que ya el, la terminología utilizada es la suspensión de oficio y de plano, porque discúlpenme si me atrevo a decir, hay veces que confunden creyendo que son instituciones diferentes. Aunque sea uno, para mí ya fue una reflexión equivocada. Entonces tenemos la suspensión de oficio que se concede en virtud de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Doctor, si quiere intervenir, dígame, ¿había la suspensión de oficio antes de esta nueva ley en relación a los ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial? Me adelanto a su respuesta, o la quiere hacer usted, porque los ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, y son los que puede dictar un presidente municipal, un ministerio público, un policía de la esquina, cualquiera puede agarrar a un individuo. No, ahora ya esos ataques son materia de suspensión de oficio. Muchas ocasiones, afortunadamente o desafortunadamente, la sociedad cualquiera, en cualquier parte del mundo, está dividido. Si quiero apurarme, le puedo decir en ricos y pobres, pero no por ser ricos o pobres no pueden ser impedidos las autoridades de querer agarrar a un individuo y meterlo al tambo o al reclusorio. Sí, ¿Me ahora explico? que comenta, doctor, en este sentido, he escuchado mucho, incluso también con mis alumnos, el hecho de que cuando alguien se considera que puede ser, por ejemplo, en materia penal, que puede ser detenido o que puede ser molestado por una autoridad judicial, generalmente lo que se dice es ve y promueve amparo, incluso la misma persona que se siente posiblemente, no sé si me escucha. Levante la voz un poco, por Ah, favor. le decía, entonces, una persona que se siente afectada y que puede pensar que alguien lo quiere detener, ya sea por una falta administrativa o porque sepa que la policía o una autoridad judicial quiere privarlo de la libertad o lo quiere molestar o simple y sencillamente no sabe qué o por qué lo andan buscando, generalmente la ciudadanía o cualquier persona dice, ve con un abogado y presenta un amparo. Es algo así culturalmente que se conoce. Ahora, dentro de ese amparo, aunque la gente no sepa que el amparo es para suspender actos, lo primero que el abogado hace o lo que se les dice a los estudiantes es pide la suspensión. ¿Para qué? Para evitar ser detenido en este caso o para evitar ser molestado. La suspensión del juicio de amparo, tal y como está redactada hoy en la Constitución y en la ley de amparo, básicamente, pues es como muy socorrida precisamente por esto, ¿no? Porque basta con que el juez de distrito detecte estas dos condicionantes que usted está señalando para saber si va a suspender ese acto, por ejemplo, de captura o de molestia, si va a ser a petición de parte, tiene que cumplir ciertos requisitos, o puede ser de oficio, como usted lo dice, sin que ni siquiera se lo pidan, aunque la ley sí establece bajo qué condiciones se va a dar de oficio y bajo qué condiciones tiene que cumplir el quejoso cuando va a ser a petición de parte, ¿no? Mire,
Me hace usted reflexionar sobre la intención de hacer esta afirmación de que los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento no son los mismos que los actos privativos de la libertad dentro del procedimiento, que a bordo son orden de aprehensión, orden de reaprehensión, auto de formal prisión o ahora de vinculación a proceso. Pero déjenme citar un ejemplo. Mi esposa tiene por costumbre barrer la calle, que era una conducta que hacía toda ama de casa o a veces el mandilón del marido. Pero mi esposa toma la manguera y comienza a aventar agua para donde caiga. Y la vecina, con la que no se lleva muy bien, esto es una anécdota, no crea que sucede, somos buenos amigos todos los vecinos. Pero sale la señora enojada, ¿por qué me manchó mi carro? ¿Por qué aventó agua en mi banqueta? La voy a acusar, ahorita voy a la policía para que la detenga. Mi esposa va hasta mí, llega hasta mí y me dice, oye, me peleé con la, peleó la vecina, me quieren detener. Y yo, amparista, al amparo. Ay, señor mío, tengo que hacer una redacción por escrito. O bien tengo que llevar a mi esposa a un amparo por comparecencia. Y anteriormente a la octava ley de amparo, ¿sí? Esos actos eran promovidos a petición de parte, no como ahora, que creo lo atinó el legislador, están en la suspensión de oficio. O sea, puede ir por comparecencia, me quiere detener por denuncia de la vecina. Creo que con esto queda aclarado el punto que usted menciona, ¿verdad? Sí, Pero así quiero es. seguir por una razón que quiero que alguien me explique porque yo no he encontrado explicación. La que tengo no creo que sea aceptable aquí en este foro tan excelente. Incomunicación. La incomunicación no estaba. La incomunicación no estaba ni en el artículo 20 constitucional y sin embargo es suspendible de oficio. ¿Y a cuántos de los que se detienen son incomunicados? Con este no entran. Y la experiencia que tuve yo como actuario del juzgado segundo distrito en materia penal en el Distrito Federal con don Francisco Pavón Vasconcelos, un gran penalista y maestro de la UNAM, nos decía que la incomunicación debía legislarse y ahora ya se legisla. La incomunicación es suspendible de oficio. Pero viene ahora lo que a mí me interesa. Por deportación o expulsión, ¿me quiere el favor de explicarme a mi edad qué es expulsión en materia de suspensión de oficio? Está bien que la deportación, que para mí ya la deportación es un juego de palabras, porque ahorita hasta un policía de Guadalajara o de Colima o de cualquier lado se traslada a la frontera, pasa del otro lado, encuentra al individuo y se lo trae para acá. ¿Cuál deportación? Se fue él huyendo, pero no lo deportaron y la deportación requiere de un procedimiento que debe de ser bajo el principio de los derechos humanos. Pero Sí, ¿cuántas deportaciones conoce usted actuales? La última que yo recuerdo es la de Álvarez Machain, pero fue por la detención. sí. Continúo. Ajá. Proscripción o destierro. En cuanto a la deportación, dije algo. En cuanto al destierro, sabemos que el artículo 33 constitucional obliga a la deportación en determinados casos, ¿verdad? Lo que pasó en Chiapas, por ahí hay un ejemplo de españoles que vinieron a apoyar al padre, no me acuerdo.
Pero lo que me preocupa es eso, ¿qué es la expulsión y qué es la proscripción? Yo de que me acuerde de la proscripción es que ponían unos eh, papeles en los árboles, en las piedras, se dan $5,000 al proscrito Vicente Roberto de otro apellido, ¿sí? Era la proscripción, pero aquí en México, ¿qué es la proscripción? Pero Creo que también, todos estos ¿qué es actos, la doctor, creo que mande? todos estos actos de los que usted está mencionando y que vienen pues en la ley de amparo, tienen un acto eminentemente histórico, ¿no? Porque si ahorita nos vamos a la actualidad, pues lo que podemos reflexionar y que quizás sería mi comentario al respecto, es que la suspensión va a proceder en todos aquellos actos que emita la autoridad en donde se afecte gravemente los derechos humanos de una persona. Es decir, ya sea destierro, porque bueno, en aquel entonces el destierro pues era que la autoridad te decía te vas del pueblo, te vas del estado, no te quiero volver aquí. No sé, la orden métanlo a la cárcel, bueno, pues afecta tu libertad personal y todos esos actos eh, son producto, pues, o pueden ser atacados a través de una suspensión. ¿Qué quiere decir? Que el que va a presentar el amparo, en lo primero que debe tomar en cuenta es que él presenta el amparo ante una autoridad federal, a un juez federal, y le pide que suspenda cualquier acto, por ejemplo, que no lo vayan a desterrar, que no lo vayan a fusilar, que no lo vayan a detener porque le están acusando de haber cometido algún delito. Entonces, ahorita, como está redactada la suspensión, pues es que el juez federal, ante cualquier amenaza a una violación a un derecho de la persona, él debe de observar que si procede para que se proteja la presunción de inocencia y de que no lo vean como responsable, que no se le prive de la libertad, pues puede dar una orden. ¿A través de qué? De esa resolución provisional que usted hablaba ahora sí que el evento pasado, de que es provisional, no lo detengas de momento. O sea, la suspensión es para eso y esto que nos está comentando ahorita vale la pena reflexionar que la suspensión nos sirve muchísimo para suspender cualquier acto que moleste o que evite que se agraven los derechos humanos de una persona. Sí, muy bien explicado, lo entiendo su manera de pensar, puedo no coincidir con usted y solamente aclaro una expresión que utilizó ante el juez de distrito. No, tratándose de la suspensión y de actos que he mencionado, las demandas también se pueden presentar en jurisdicción concurrente ante el tribunal, ahora llamado Tribunal Colegiado de Apelación, o ante un juez de primera instancia de penal, de materia penal, allá en su estado, en su capital, Colima, ¿verdad? Correcto. Entonces, allá tiene el lugar estos. Y hay problemas de competencia, pero el tema es la suspensión. Los demás actos son los que hemos conocido siempre, privación de la vida, eh, eh, el de la desaparición forzada de personas, ya es elegible en la octava ley de amparo, pero Así para es. no cansar sobre un tema, la suspensión en esencia es actos graves, como usted lo llama, y aún actos muy sencillos, el querer Sí, detener a mi esposa por barrer la calle, ¿verdad? así es. Digo, insisto en ese ejemplo tan simple y llano que no sucede. Imagínense las vecinas todas peleadas, pues no, hay Así que es. convivir. Sí, es que Entonces, aquí lo importante es que ahora la ley de amparo establece que hay que proteger los derechos humanos. Entonces, habría que ver cuáles son esos derechos humanos que están en la Constitución o en tratados internacionales y en el momento de presentar el amparo, si vas a pedir la suspensión, ya sea de oficio o a petición de parte, pues tienes que identificarlo, ¿no? sí, o sea, como he insistido, la suspensión de oficio está catalogada. Hay un perfil ya expreso sobre qué actos.
Y no se pide, no se preocupen, no se pide, menciónenlo. Y yo a mis alumnos, porque es mi obligación como maestro, les dije, no se pide, pero se las otorgan, porque lo mencionan en la demanda, ¿sí? Sí, Pero yo les insistía, son abogados, son estudiantes de esta carrera, de abogados o licenciados en Derecho, y por lo tanto pueden, deben razonar por qué se debe otorgar la suspensión de oficio. así es. Y no olvidemos que en el juicio de amparo, aun cuando existen 4 recursos, porque se creó uno más que era incidente, como el de inconformidad en el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues existían el recurso de revisión, queja y reclamación. Otro tema de otra época. Así es. Doctor, Podemos. por el tiempo que nos come, y ya sabe que es muy reducido, hay una institución para mí muy novedosa que es la teoría de la apariencia del buen derecho en la suspensión. Sabemos que esta institución, la Suprema Corte, desde hace tiempo la había trabajado a nivel de jurisprudencia, pero usted, yo lo he escuchado a usted eh, explicar y trabajar con esta teoría de la apariencia del buen derecho. ¿Cómo se ha visto beneficiada la justicia federal en materia de amparo, sobre todo en las resoluciones del incidente de suspensión, cuando el juez de distrito o la autoridad que está conociendo el amparo utiliza la teoría de la apariencia del buen derecho? Disculpe que hice este movimiento para buscar un libro de Carneluti escrito a principios del siglo pasado sobre las medidas cautelares. Sí. Otro amigo, afortunadamente tengo muchos amigos, Genaro David Góngora Pimentel, en una ejecutoria escrita como ponente a través de sus secretarios, de él mismo, manifestó que la apariencia del buen derecho se creaba en ese momento. Para mí, la apariencia del buen derecho es una medida cautelar que ya desde la época de Francisco Carneluti existía en su libro Sistema de las medidas cautelares. En 1996, y debo de recurrir, tal vez los canse, perdónenme, a la cuestión histórica, en una ocasión la ministra, que dejó de serlo, como usted sabe, por razones que también sabe, Fausta Moreno Zapata, no aceptó la aplicación de la apariencia del buen derecho porque decía que ante todo, por más de 50 años, ya ni me acuerdo cuántos, había una tesis de jurisprudencia que era acto consumado, no es posible otorgar la suspensión porque la suspensión no tiene efectos restitutorios, la tiene el juicio de amparo al dictar su ejecutoria, independientemente del recurso. Menciono a la ministra Fausta Moreno porque fue el parteaguas propiamente entre lo que dijo la Corte en ese momento a lo que dijo Genaro David Góngora Pimentel. Y yo recomiendo, porque lo voy a decir en 3 minutos, que quienes me escuchen o quienes usted haga la solicitud de estudio, consigan un legajo que editó la Corte sobre la apariencia del buen derecho en una edición del Pleno de la Corte, donde explica y trae a colación la ley administrativa del Distrito Federal, donde ya se habla de la apariencia del buen derecho. ¿Y qué es la apariencia del buen derecho? La posibilidad de que se otorgue la suspensión de los actos reclamados, anticipando provisionalmente, comillas, cuidado,
la constitucionalidad de los actos, haciéndome yo una reflexión que externaba a mis alumnos, es un estudio provisional de la constitucionalidad. Promoviste una demanda de amparo contra una orden de aprehensión por un delito que permitía la libertad bajo caución y no puedes tú solicitar que te otorguen la suspensión porque eso le corresponde a la constitucionalidad. Momento, con la apariencia del buen derecho, si esa orden de aprehensión que se dictó en contra de fulano de Abraham trae vicios de inconstitucionalidad, yo te otorgo la suspensión, eh, ¿cómo se llama? La suspensión bajo la apariencia del buen derecho. Pero siempre que se cumplan los requisitos de la suspensión a petición de parte. Eso es interesante. O sea, que no se violen el sistema jurídico mexicano, ¿sí? Que la cuestión del medio ambiente social, o sea, no invada cuestiones extracurriculares que pueden afectar al mismo derecho que se está legislando, ¿no? El artículo 138 dice, promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Este tema, mi querido doctor, quería tratarlo yo en la suspensión a petición de parte, pero el tiempo nos come. Así Pero es. sí, para que se otorgue la suspensión a petición de parte, no debe afectar el interés social ni contravenir no disposiciones de orden público, por más que yo creía que en esta octava ley iba a desaparecer esa terminología, o no me han convencido, ¿sí? Contravenir disposiciones de orden público, si me permiten, a lo mejor yo estoy mal y debí estudiar otra carrera, las contravenir disposiciones de orden público, para mí, toda ley, todo artículo, todo precepto, toda norma es de orden público. Y entonces yo en clase digo, no contravenir el orden público. Esa es la apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho no fue legislada sino hasta el 2 de abril de 2013, pero desde el 96 se aplicaba la jurisprudencia. Y curiosamente, ¿en qué casos se otorgó la suspensión bajo la apariencia del buen derecho? En cuestiones administrativas. Pues un juez de distrito, que debo mencionarlo, fue mi intendente en Oaxaca, ya era magistrado en Guadalajara. Y siendo juez de distrito en Guadalajara, otorgó la suspensión de la apariencia del buen derecho en un caso de orden de aprehensión. Estudió de manera provisional la suspensión contra esa orden de aprehensión. ¿Está usted de acuerdo con eso, mi querido doctor? ¿Cómo Mire, ve? es que esto es muy interesante, sobre todo por la fecha en que se reforma la ley de amparo. Está hablando usted del 2 de abril de 2013. Esto está íntimamente relacionado con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, en donde se constitucionalizan todos los derechos humanos. Entonces, en este sentido, si vemos la redacción de cómo está el artículo primero que dice, pues que el Estado mexicano tiene que garantizar todos los derechos humanos que están en la Constitución y en tratados internacionales, y luego establece una obligación por parte de todas las autoridades de garantizar, dicen ellos, ciertos principios. Uno de ellos fundamentales también es el deber de evitar que se violen derechos humanos. Entonces, imagínese usted un quejoso, un abogado de un quejoso que vea que
alguien o existe una orden de aprehensión en contra de una persona, lo primero que se le ocurre a él es presentar un amparo para evitar que lo detengan. Pero ¿qué sucede con esta institución? ¿Qué sucede si la persona ya está detenida? O sea, ya lo detuvieron, pero entonces ahora él dice, esta institución de la apariencia del buen derecho, quisiera yo presentar amparo, pues no para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, sino para que el juez de distrito pueda evitar que se sigan violentando los derechos humanos y entonces, según esta teoría, podría decir el juez, a ver, necesito ver si dentro del expediente esta persona que está detenida pudiera ser responsable. ¿Qué pasaría si el juez, que exagerando el supuesto, se diera cuenta que la persona detenida pues ni siquiera tiene nada que ver en el caso que lo están acusando, que fuera a lo mejor una persona que iba pasando por ahí, pero que finalmente la fiscalía pues lo detuvo así al origen de una causa penal o de un delito, pero finalmente en el expediente, en el momento en que está analizando el juez de distrito la suspensión, el juez de distrito se da cuenta pues que esta persona pues era un transeúnte que iba pasando por ahí y no tiene nada que ver con el delito. Ahora los jueces de distrito, los litigantes, piden la suspensión no para que las cosas se queden en su lugar o se queden ahí o se suspendan, sino para que lo dejen en libertad. ¿Por qué? Porque el juez puede observar en ese momento que si sigue detenido esta persona, aún se trata de un delito grave, hasta la sentencia, pues le causaría daños irreparables. Esto es a mí lo que me causa como mucha novedad en el juicio de amparo en relación a la suspensión provisional que pudiera dictar el juez, porque de acuerdo al artículo primero, pues el juez federal en ese momento tiene la obligación de prevenir que se sigan violentando los derechos humanos. No sé si estamos hablando de la misma percepción de la que usted está hablando, pero me llama mucho la atención esa liga entre la reforma constitucional en derechos humanos de 2011 y la modificación a la ley de amparo de la que usted habla del 2 de abril de 2013. Indiscutiblemente que la dupla que hemos formado usted y yo en cuanto a las motivaciones para seguir una carrera, usted es magistrado de un tribunal electoral y en su dinámica que conozco, se ha dedicado al estudio de los derechos humanos. Debo hacer ciertas acotaciones a lo que acaba de mencionar. Una cosa es, y lo he dicho, la detención arbitraria de autoridades aún policíacas y ministeriales a la orden de aprehensión, que debe ser dictada conforme al artículo 16 constitucional. Las visitas domiciliarias, también esas son materia de detención. Y otra acotación que hago, porque esto que acabo de decir, y me dan ganas de sugerirle que organicemos otro programa de estos solo sobre la apariencia del buen derecho, porque de lo que mencionó usted me hizo recordar que en el incidente de suspensión solamente exigen la prueba documental y de inspección ocular, y en los casos de detención, fíjese bien, en los casos de detención, vea el artículo 15 de la ley de amparo, se permite la testimonial. Y un día, en una conferencia con don Fernando Castellanos Tena, que también fuera mi apoyo en mi traslado por el Poder Judicial de la Federación, él, cuando le hicieron esa pregunta, me codió y me dijo, conteste usted, señor juez. Llegó el señor ministro, en paz descanse, una chulada de hombre. Es el único caso en la apariencia del buen derecho en que está obligado el Ministerio Público Federal a junto con su informe llamado previo,
a ofrecer pruebas, a rendirlo con pruebas. ¿Por qué? Pues ¿dónde va a estudiar el juez de distrito que la orden de aprehensión es inconstitucional? Yo no crea que opino que debe hacer un estudio provisional de la constitucionalidad, porque si es que tengo algo de conocimiento, pues si yo hago un análisis provisional de la constitucionalidad, lo más seguro es que yo otorgue el amparo. Entonces, no el juez de primera instancia en la jurisdicción concurrente o el juez de distrito se adelantó, ¿verdad? Pero usted habla de ponerlo en libertad. Yo considero que son otro tipo de actos los que se rigen bajo la apariencia del buen derecho. Creo que se me permite uno de los ejemplos que da Genaro David Góngora Pimentel. ¿Puedo hacerlo? Dado el tiempo. Adelante, adelante. En 2 minutos para cerrar, por el tiempo nos come y se nos Es apaga el sobre la sistema. apariencia del buen derecho. Adelante. Entran los llamados rateros o ladrones a la casa de un médico, se llevan lo que quieren y detienen también al doctor, porque el Ministerio Público, que su inteligencia la tiene en otro lado del cerebro, dice, tú te autorrobaste, y lo meten a la cárcel. Cuando lo consigna, el juez de distrito le otorga la libertad o caución que estaba permitida en el artículo 136 de la anterior ley de amparo. Ya cuando está en libertad, va a su casa, a su departamento, y quiere entrar y ve sellos de clausura. Aquí hubo un delito y el departamento del Distrito Federal pone sellos de clausura. Si usted o yo o cualquier persona ve en su casa sellos de clausura teniendo ya una libertad otorgada, yo los arranco. Pero esa es una violación a la ley administrativa. Y entonces me regresan al tambo. Entonces, ¿qué hizo? El doctor pidió el amparo y bajo la apariencia del buen derecho, ahí sí restituyó anticipadamente los sellos puestos. Retírame los sellos. ¿Por qué? Porque allí quedó dentro de mi departamento mi maletín de primeros auxilios y yo soy médico y se la otorgaron. Con eso termino, pero bajo la petición de que si quiere que hablemos de la apariencia del buen derecho, lo debemos de hacer en sucesiones posteriores. Muchas gracias, doctor. Don Vicente del Arenal Martínez. Como siempre, excelente su plática y sobre todo de un gran contenido. Pero volví a dar nada más un minuto de Sí. exposición y me he quedado 99, ya me están debiendo muchos minutos. Con todo gusto para la próxima semana, si gusta, el martes hablamos exclusivamente de la apariencia del buen derecho y sobre todo de la relación que esta institución hoy tiene con nuestro nuevo sistema de derecho constitucional humanista. Porque es cierto lo que usted comenta. El exministro o ministro en retiro, el maestro Góngora Pimentel, si bien es cierto que la introdujo por allá en 1990, recuerdo que usted comentaba en este momento, también es cierto que este cambio paradigmático de 2011, en donde se constitucionaliza todo el tema de derechos humanos, trae un efecto y habría que ver si es exactamente la misma forma en como lo concibió el ministro en retiro. Sobre todo por lo que usted comenta, ¿no? Que nada más anteriormente en la materia administrativa era perfectamente así como usted lo ha explicado. Mi pregunta más bien es, ¿y qué pasa con el resto de los derechos humanos que ya no nada más era una molestia administrativa? Por ejemplo, en mi domicilio.
sino que se trata de la privación ilegal de la libertad, de una custodia. ¿Qué efectos podría tener? Pero como usted lo dice, este es un tema muy específico, de mucha importancia, porque hoy día la mayoría de quienes promueven amparo, pues están esperando que los jueces federales resuelvan muchas problemáticas de violaciones a derechos humanos desde el momento en que presentan las demandas. Y los jueces de distrito, por como está redactada la Constitución ahora, pues ellos tienen que prevenir la violación reiterada de derechos humanos. Si ellos observan en el expediente que alguien puede estar siendo afectado, por ejemplo, de su privación legal de la libertad, de la custodia o de no disfrutar de la custodia o convivencia con sus hijos, pues a lo mejor este incidente de suspensión va a ser como el tema central para que desde el momento en que se conozca por parte del juez federal una problemática, pareciera ser que como está redactada hoy la Constitución, pues el juez de distrito, a través de esta institución que es la suspensión, pueda neutralizar la violación independientemente que se dicte una sentencia con posterioridad de quien tenga la razón. Sin duda es un tema sumamente interesante y ojalá sí lo podamos abordar la próxima semana, sobre todo para quien nos escuche y que nos dé seguimiento, así como también si tienes alguna duda, tú que nos ves, que nos escuchas o que le vas a dar seguimiento a estas charlas de amparo, pues con todo gusto también estaremos dando respuestas a cada uno de ellos. Doctor, pues como siempre. Te los dejo de tarea. El juez familiar le otorga la custodia al marido. La menor tiene 3 años. De acuerdo con nuestra legislación, que creo coincide con la de Colima, los hijos hasta los 7 años le pertenecen en custodia de patria potestad a la madre, sin perder de vista que pueden tener la convivencia con el marido. Pide amparo y pide la apariencia del derecho, se funde en ella para que le regresen a su hija. Se la regresaron. Otro ejemplo, una persona está privada de la libertad en Lecumberri, en el famoso Palacio Negro de Lecumberri. Les recomiendo la lectura de Sergio García Ramírez sobre ese libro que llamó así, El Palacio Negro de Lecumberri, que a mí me correspondió ir a notificar al general Mariles y a otros más, al famoso Pelón Sobera de la Flor, que mató a sus tíos a hachazos y que había sido secretario de Agricultura. Bueno, ¿para qué? Yo me van a permitir, no nada más usted, es que yo no puedo reflexionar si no toco la historia y el antecedente para entenderlo. Y debo decirlo, nada más como currícula, yo hice la carrera de historia. ¿Por qué? Porque mi esposa, que ya falleció, ¿sí? Me volví a casar, no presumo, pero era historiadora. Y con el ánimo de estar cerca de ella, yo también hice la carrera de historia en la Facultad de Filosofía, allá en Ciudad Universitaria. Pero como le digo, ya me excedí yo del tiempo, perdónenme, no puedo satisfacerme a mí mismo de la exposición, pero tendremos que ir previendo para futuros temas. Ahorita se me ocurre, todavía estamos Sí, así es. Bueno, ahorita se me ocurre que conforme a esta ley, la 8ª ley de amparo, la primera tuvo 37 artículos, la de 36, 236 artículos. Se creó el libro segundo del amparo en materia agraria. Desaparece el libro segundo y mi hijo Jorge Armando escribe su tesis sobre el segundo libro en materia penal. ¿Cuántas garantías individuales protege el amparo agrario? 3. ¿Cuántas protege el amparo penal? 37 artículos. Me explico, dentro de la ley de amparo. Sí. Entonces, por eso a veces me desvío a querer decir el antecedente, porque pues no es única la Corte, ahorita son 11 ministros, y la verdad,
es que nunca debieron ser 26. Qué bueno que fueron 26 porque a mí me nombraron secretario de estudio y cuenta de la sala auxiliar y de allí ya no fui al pleno, me fui como juez de distrito, ¿verdad? Entonces son cuestiones que uno va tratando, me ha dado usted el impulso de trabajar en esto, me jubilé, creo que hice bien por mi estado de salud, pero usted me está dando mucho impulso. Lo que quiero sugerirle es que aumentemos 10 minutitos más para ¿Cómo las... no? Con todo gusto, doctor. Ya sabe que siempre es bienvenida la expertise que usted tiene en la materia y sin duda la próxima semana tocaremos este tema tan importante. También le dejo por ahí de tarea, yo hablaré, fíjese que hay un tema interesante, riesgoso, que me parece que en el Estado mexicano tenemos que analizarlo desde el punto de vista interés del juicio de amparo. Como usted sabe, México ha exportado pues el juicio de amparo pues, a prácticamente todo el mundo, pero ya no se diga más en América Latina. Hay una sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de Guatemala, de la que quiero hablar la próxima semana o cuando haya oportunidad, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la inconvencionalidad, fíjese usted, la inconvencionalidad del juicio de amparo, porque las autoridades en Guatemala estaban haciendo mal uso del juicio de amparo. Este es un tema interesante, este es un tema que tenemos que cuidar que no nos vaya a pasar en México, porque de ser el mejor medio de control que ayuda a cuidar a nuestra Constitución, en Guatemala se convirtió como en un cuello de botella. Un tema que lo dejo ahí nada más para la reflexión, para quien nos escucha, y un tema que se va a poner en la fila después de que nuestro estimado doctor Vicente del Arenal Martínez, charlemos otra vez en otro tema más de diálogo de amparo sobre la suspensión en relación con la teoría de la apariencia del buen derecho que hoy tenemos. Pues muchas gracias, doctor. Los órdenes. Como siempre, una excelente charla de juicio de amparo y nos vemos el próximo martes. Otra vez les Usted dejaremos va a el programa intervenir aquí. la semana que viene, ¿verdad? Así es, así es. Muchas Correcto. gracias a todos y cualquier pregunta nos la pueden dejar en redes sociales y les daremos contestación tan pronto sea posible. Hasta luego. Hasta luego.